Bienvenidos al Laboratorio Académico de la Facultad de Odontología de la Universidad San Martín de Porres en Second Life. Comienzo presentando al equipo de trabajo. Primero a Momotaro Johnston, alter ego del Dr. Bruce Yoncon, a Rafa Viper, alter ego del Dr. Rafael Morales, y por último a Atos Langer, alter ego de quien habla el Dr. Marco Carreón. Empezamos con esta clase modelo inaugural con el tema movimientos mandibulares en un articulador semiajustable. Primero haremos la descripción del objeto en estudio. El articulador semiajustable, entre paréntesis ASA, es un simulador cráneo maxilomandibular en el cual se pueden reproducir los factores oclusales, que son determinadas áreas anatómicas que desarrollan una acción o trabajo biomecánico en el aparato masticatorio. Estas estructuras pueden ser medidas de manera cualitativa y cuantitativa, razón por la cual pueden ser reproducidos en un ASA. Entre ellos tenemos el factor guía condilar, el factor guía incisal, el factor láterocondilar, o conocido también como el ángulo de Bennett, el factor de inclinación cuspidia, factor plano-oclusal. Adicionalmente podemos reproducir el eje terminal de bisagra, la distancia intercondilar, la dimensión vertical y posición del maxilar superior respecto a la base anterior del cráneo. Estudiemos ahora el factor guía condilar, que está representado anatómicamente por la vertiente posterior del tubérculo anterior de la cavidad glenoidea más el cóndilo mandibular y el disco articular entre ambas superficies. En un articulador semiajustable, la vertiente posterior del tubérculo anterior está representado de manera mecánica por el plano condilar, el cual es programable, y el cóndilo mandibular, que se encuentra representado por una esfera de la rama inferior del articulador. La guía láterocondilar es una estructura anatómica que se encuentra en la articulación temporomandibular y anatómicamente está representada por la pared medial de la fosa glenoidea. Esta condición anatómica más determinados ligamentos de la articulación temporomandibular limitan el movimiento orbitante cuando la mandíbula se mueve de forma lateral. En el articulador semiajustable, esta estructura está representada por un plano vertical que cruza axialmente el plano condilar y que igualmente es programable. Para reproducir los factores oclusales, guía incisal, plano oclusal, inclinación cuspidia y curvas de compensación, es necesario haber realizado el montaje de los modelos de estudios obtenidos del paciente. La guía incisal se representa anatómicamente por las superficies palatinas de los incisivos superiores y es el ángulo formado por una línea tangente a la superficie palatina de estos incisivos que se intercepta con el plano horizontal de referencia, generándonos una angulación determinada. El factor de inclinación cuspidia está determinado anatómicamente por la altura y la formación de las cúspides de los dientes posteriores. Este es un ángulo formado por la línea tangente a la vertiente anterior o posterior de las cúspides que se intersecta de igual forma con el plano horizontal de referencia, dándonos una angulación respectiva. El plano oclusal y las curvas de compensación son factores oclusales que se obtienen a partir de los modelos registrados y que son debidamente montados y articulados en el articulador semiajustable. Es importante resaltar que en el ASA se representa el eje terminal de bisagra y se programa la distancia intercondilar, sin dejar de considerar, obviamente, que son registros obtenidos con el arco facial. Para comprender la representación del plano horizontal de referencia, debemos ser conscientes de que la rama superior del articulador representa el plano cefalométrico de Frankfurt. Por esa razón, el eje terminal de bisagra coincide con los puntos cefalométricos porium y suborbitario de forma bilateral, como se puede apreciar en esta representación tridimensional en la que se superponen las fotografías frontal y de perfil de un paciente sobre el articulador semiajustable. El plano horizontal de referencia viene a ser el plano de Frankfurt dinámico, porque este puede desplazarse en el eje axial para lograr medir los factores oclusales cuando se intersecta con las líneas tangentes de la guía condilar, la guía incisal o la guía o inclinación cuspidia. Relaciones intermaxilares estáticas y dinámicas. A continuación describo lo siguiente. En el ASA se puede reproducir la apertura y cierre de las arcadas intermaxilares. En esta condición observamos la máxima intercuspidación, cúspides fosa o cúspides crestas oclusales, cuando los cóndilos se encuentran obviamente ubicados en la parte más anterior y superior en contacto con el plano condilar.
A nivel de la guía incisal, que también se representa por el vástago incisal sobre una plataforma de registro de los movimientos mandibulares en sentido horizontal, aquí observamos que en un registro de máxima intercuspidación, el vástago se encuentra en el punto central de la mesa incisal programable. Movimientos dinámicos y mandibulares. Los movimientos dinámicos son movimiento de lateralidad derecha e izquierda y movimiento percusivo. En el movimiento de lateralidad derecha observamos que cuando existe una condición oclusal de desoclusión canina, condición ideal, dinámica, observamos el movimiento de ambos cóndilos de manera simultánea. A nivel oclusal, observamos el contacto de las cúspides de los caninos superior e inferior del lado derecho. En esta condición, los dos cóndilos desarrollan un movimiento de rotación y traslación simultáneamente para programar en el articulador el factor de guía laterocondilar o ángulo de Bennett. Siempre es necesario registrar al cóndilo que desarrolla la mayor rotación y traslación, en este caso denominado cóndilo orbitante. Este cóndilo orbitante es siempre el cóndilo opuesto al lado hacia donde se realiza la lateralidad. En conclusión, en una lateralidad derecha, el cóndilo orbitante o de mayor traslación es el izquierdo y viceversa. En las imágenes podemos observar cómo el cóndilo del lado de trabajo, que es el cóndilo del lado donde se genera la lateralidad, sufre una mínima rotación y traslación, mientras que en el lado opuesto, el cóndilo orbitante desarrolla un movimiento de arriba a abajo, de atrás hacia adelante y de afuera hacia adentro, teniendo como limitantes mecánicos siempre al plano condilar y al plano laterocondilar o ángulo de Bennett. Adicionalmente, en el movimiento de lateralidad derecha, se puede observar de manera gráfica el movimiento mandibular en sentido horizontal gracias a la trayectoria que marca el vástago incisal sobre la mesa incisal programable. Protusiva. En el movimiento protusivo se observa a nivel oclusal el contacto borde a borde de los incisivos superiores e inferiores y de manera ideal una desoclusión posterior, observándose el denominado fenómeno de Christensen. A nivel de los planos condilares, ambos cóndilos se desplazan simultáneamente de arriba abajo y de atrás hacia adelante, paralelamente al plano condilar programado, como se ilustra en las imágenes con un trazo en movimiento. A nivel del vástago incisal y la mesa incisal programable, observamos también de manera gráfica tridimensional el desplazamiento mandibular en sentido horizontal, dando como formación el polígono de movimiento protusivo en sentido horizontal. Como ejemplo de recursos interactivos en Second Life, podemos usar lápices tridimensionales con los que se pueden calificar las competencias de los alumnos. Lateralidad izquierda. De la misma manera, en la lateralidad del lado izquierdo, se evidencia la desoclusión canina por el contacto de las cúspides de los caninos superior e inferior del lado izquierdo. Se observa a la vez en el cóndilo de trabajo una rotación y traslación mínima, y en el cóndilo orbitante se demuestra de manera notoria el movimiento condilar de arriba abajo, de atrás hacia adelante y de afuera hacia adentro. Consecuentemente, los movimientos siempre están limitados de manera mecánica en el articulador semiajustable por el plano condilar y la guía laterocondilar o ángulo de Bennett, como se ilustra en los siguientes gráficos. Consecuentemente observamos de manera gráfica a nivel del vástago incisal y de la mesa incisal programable la trayectoria del movimiento en sentido horizontal. Diagrama de Poiseuille. Como instrumento y recurso de apoyo explicativo en este mundo virtual de Second Life, nosotros los docentes podemos utilizar videos interactivos, como en esta oportunidad, en la que representamos el movimiento protusivo mandibular en sentido sagital con el esquema gráfico tridimensional conocido con el nombre de esquema de Poiseuille. Acá evidenciamos la trayectoria protusiva en sentido sagital, movimiento que se inicia en una máxima intercuspidación u oclusión céntrica, luego pasa en un sentido anterior a través del factor guía incisal a una posición borde a borde, luego un movimiento protusivo máximo donde la mandíbula se dirige hacia arriba, por delante, obviamente, de los incisivos superiores, y de esta posición puede realizar una apertura máxima en la que se genera solo un arco de apertura. Luego, estando en apertura máxima para regresar de la posición de máxima intercuspidación u oclusión céntrica, la mandíbula generará dos arcos de cierre, como se puede apreciar en el video. Este video ha sido utilizado como complemento interactivo en nuestra clase modelo. Esperamos que esta primera clase inaugural en Second Life haya logrado motivarlos tanto como nos motivó a nosotros a hacerla. Muchas gracias y no falten
a su próxima sesión virtual aquí en la Facultad de Odontología de la Universidad San Martín de Porres, Second Life. Muchas gracias.